Hola, mi nombre es Maidana Joana y voy a hablar de taxonomía bacteriana. La taxonomía es una ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos, encuadrándolos en categorías como en orden, familia o género. Comprende 3 partes independientes pero que se relacionan: la clasificación, la nomenclatura y la identificación. La clasificación, que es la ordenación de los seres vivos en grupos o taxones, en función de sus semejanzas. La nomenclatura, que se ocupa de asignar nombres a los grupos taxonómicos. Y la identificación es el lado práctico de la taxonomía. Bueno, siguiendo con la clasificación, la categoría taxonómica básica en la clasificación es la especie. Para incluir una bacteria en una misma especie tiene que cumplir distintas características. Las agrupaciones de individuos de la misma especie se denominan en microbiología cepas o clones. Una cepa es un cultivo puro derivado de un solo aislamiento. Un clon es un cultivo puro formado por los descendientes de una sola bacteria. Y al preparar un sistema de clasificación se ubican todos los microorganismos en grupos homogéneos, que a su vez pertenecen a otro grupo más extenso, siguiendo una estructura jerárquica sin superposiciones. En la taxonomía bacteriana, los niveles utilizados son los siguientes: la especie, el género, la familia, el orden, las clases, la división y el reino. El grupo taxonómico básico es la especie. Una especie es un grupo de poblaciones naturales que se producen entre sí y que están aislados de otros grupos desde el punto de vista de la reproducción. Para los microbiólogos, una especie bacteriana es una colección de cepas que comparten numerosas propiedades estables y que difieren en forma significativa de otros grupos de cepas. Una cepa es una población de microorganismos que desciende de un único organismo o de un aislamiento en cultivo puro. Cada especie se asigna un género y el siguiente rango de la jerarquía taxonómica. Un género es un grupo bien definido de una o más especies que está claramente separada de otros géneros. Siguiendo con la parte de la taxonomía, seguimos con la nomenclatura. La nomenclatura es la ciencia que nos permite asignar a los microorganismos un nombre científico concreto y admitido internacionalmente. El nombre latinizado y en cursiva consta de 2 partes. El primer nombre escrito con mayúscula es el nombre genérico y el segundo nombre minúscula es la especie. Por ejemplo, Escherichia coli. Coli sería la especie y el género sería Escherichia. Bueno, va a seguir mi compañera con el tema. Gracias. Soy Gómez Nancy, continuando con el tema de taxonomía, voy a hablar de la clasificación, que es la ordenación de los seres vivos en un grupo de taxones en función de su semejanza o parentesco evolutivo. La nomenclatura, que se ocupa de asignar nombre a los grupos taxonómicos de acuerdo con las normas establecidas. La identificación, que es el proceso para determinar que un aislamiento particular pertenece a un taxón reconocido. La clasificación, la categoría taxonómica básica de la clasificación es la especie, integrada por un grupo de individuos que comparten cierto número de características destacadas o presentan un gran parecido. Las agrupaciones de estos individuos de la misma especie se denominan en microbiología cepas o clones. Una cepa es un cultivo puro determinado de un solo aislamiento. Un clon es un cultivo puro formado por descendientes de una sola bacteria.
En esta clasificación podemos encontrar 3 tipos, que son la clasificación artificial, la clasificación numérica y la clasificación con base genética. En la clasificación artificial, la primera clasificación bacteriana se basa en la ordenación con fines prácticos de diferentes especies creada por la agrupación de las cepas caracterizadas por su igualdad o semejanza. En la clasificación numérica consiste en determinar un gran número de características independientes de todas las cepas en estudio y establece una comparación de los datos obtenidos, un coeficiente semejante que en el caso de 2 cepas idénticas será del 100%. Gracias a este ordenamiento y esta técnica se ha simplificado mucho y con ella se han confirmado la mayoría de las especies consideradas como tales por los métodos convencionales. La clasificación con base genética, la primera utilizada tiene en la proporción de bases nitrogenada del ADN cromosomático bacteriano. GC y AT. Si 2 especies bacterianas difieren en su contenido de GC, en más de un 10% no pueden considerarse afines. Más de acuerdo para precisar pequeñas diferencias de una especie bacteriana a otra es el método de hibridación molecular. Este método permite establecer el grado de homología en la secuencia de bases del ADN. Muchas gracias, eso es todo. Siguen, compañero. Buenas tardes, voy a hablar de los distintos métodos de identificación bacteriológica. El primero es el método fenotípico, que se realiza por medio de métodos convencionales basados en las características fenotópicas, puesto que su realización y costes lo hacen más asequible. Los esquemas tradicionales de la identificación fenotópica se basan en características observables de las bacterias, como la morfología, el desarrollo y las propiedades bioquímicas y metabólicas. En este se utiliza el cultivo, que es el más factible, que es el método de diagnóstico de elección, permite el aislamiento del microorganismo implicado, su identificación, el estudio de sensibilidad del antimicrobiano y facilita la aplicación de marcadores epidemiológicos. En el cultivo lo esencial es la correcta elección del medio de crecimiento y las condiciones de incubación. Es el proceso de identificación bacteriana tradicional. La experiencia del microbiólogo es fundamental para la elección de esta prueba, o una batería de pruebas de forma secuencial en función de la fiabilidad de la misma, del género de la especie bacteriana que se pretende identificar y del origen del aislado del bacteriano, así como el costo de la misma. Los laboratorios deben elaborar y realizar procesos de identificación normalizando su actividad diaria, que utilice la forma secuencial y simultánea, un conjunto de pruebas cuyo propósito final es la identificación del microorganismo a nivel de género y especie, y que incluya la mayoría de las bacterias desde el punto de vista infeccioso. Después vienen los métodos basados en proteómicas. La proteómica es el estudio y caracterización del conjunto de proteínas expresadas por un genoma. Las técnicas de proteómica abordan el estudio de este conjunto de proteínas y las más usadas se basan en la electroforesis y la espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica analítica que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos, al permitir la medición de iones derivados de las moléculas, separándolas en la función de su relación masa y carga. El espectro de masa de cada compuesto se denomina huella química y una representación gráfica de los fragmentos obtenidos por orden creciente de masa frente a su abundancia relativa. El segundo método que existe es el método molecular. Este método se basa en el análisis del ADN para tener el resultado más preciso, aunque existen ventajas y desventajas. El medio de cultivo donde se realiza no será determinante en el proceso. Este método no es muy efectivo al aislamiento, porque no se lo puede diferenciar las características genotípicas y fenotípicas, y no de lograr las pruebas bioquímicas. Presencia de electroferogramas o cromatogramas de ADN mixtos tiene una baja resolución en la identificación
mediante el ARN16. Una amplia variedad de genes han sido utilizados como dianas moleculares en los estudios taxonómicos o de filogenia en los distintos géneros de distintas especies bacterianas, constituyendo el análisis del ARN16 el marcador inicial y en numerosas situaciones el marcador suficiente para realizar una identificación más precisa. Sin embargo, en otras circunstancias, la alta homología genética presente en determinados géneros bacterianos de reciente cambio en su asignación taxonómica no permite realizar con el ARN16 una identificación a nivel especial de especie o de géneros. En este caso hay que recurrir a otros genes diarios para realizar la asignación de la especie. Los genes descritos con mayor frecuencia en taxonomía bacteriana o filogenomía son los que se desarrollan en el ADN 16. Hola, soy Felman Romina. Hoy voy a hablar de algunos criterios que hay que tener en cuenta a la hora de clasificar las bacterias. En primer lugar, se van a clasificar por su forma. Tenemos los cocos, que estos tienen forma de ovaladas, forma de grano. Los bacilos tienen forma de bastón. Los espirilos o espiroquetas tienen forma de espiral. Y por último, los vidriones tienen forma de coma. La segunda clasificación va a ser en función al requerimiento de oxígeno que necesitan. Tenemos las anaerobias, que necesitan oxígeno para vivir. Un ejemplo serían las pseudomonas. Después tenemos las anaerobias estrictas. Estas mueren en presencia de oxígeno. ¿Por qué las mata el oxígeno? Porque forma agua oxigenada y no contienen las enzimas necesarias para degradarlas. Los organismos anaeróbicos tienen un metabolismo que forman energía a partir de nutrientes que carecen de oxígeno. Tenemos las anaeróbicas facultativas. Estas pueden vivir sin oxígeno. Las microaerofilias necesitan oxígeno para vivir, pero en menor cantidad. Y por último, las capnofilias. Estas, además de oxígeno, necesitan un ambiente rico en dióxido de carbono para crecer. La tercera clasificación va a ser según su posibilidad de formar esporas resistentes. Quiere decir que en situaciones adversas las bacterias pueden formar esporas resistentes, que es una forma de vida en estado latente de la célula y le permite resistir a condiciones extremas, ya sea de temperatura o humedad. La clasificación número 4 va a ser según su agrupamiento. En los cocos vamos a tener diplococos agrupados de a dos, los estafilococos agrupados en forma de cadena, los estreptococos agrupados en forma de racimo, tetrada agrupados de a 4, pueden estar divididos hacia los costados, arriba y abajo, y por último el sarcino, que es una agrupación de 8. En los bacilos tenemos diplobacilos y estreptobacilos. La clasificación número 5 va a ser según su fuente de energía y carbono utilizada. En este caso, las bacterias patógenas son quimioheterótrofas y consumen el carbono de la materia orgánica. La clasificación número 6 va a ser según las características y estructura de su pared celular. Se dividen en dos, las gram positivas y gram negativas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en las gram positivas poseen una capa gruesa de peptidoglicano y contiene dos tipos de ácidos, mientras que en las gram negativas tiene una capa delgada de peptidoglicano unido a la membrana exterior y a lipoproteínas. La clasificación número 7 va a ser según su temperatura óptima para el crecimiento. Psicrofilas, su rango de temperatura va de 0 a 15 y estas son las bacterias que habitan en los mares. Las mesofilas, su rango de crecimiento va de 15 a 45 y estas son las bacterias que afectan a todos los seres humanos, son bacterias patógenas. Por último tenemos las termófilas, su rango de crecimiento va entre 45 y 70 grados y estas son las que habitan en las aguas termales. La clasificación número 8
va a ser según el medio ácido o alcalino que necesiten. Algunas bacterias necesitan un medio ácido para crecer y otras, como por ejemplo el cólera, necesita un medio alcalino. Los cambios entre la acidez y la alcalinidad muchas veces le impiden su reproducción. Hola, bueno, me presento, mi nombre es Brigitte Sabrina. A mí me tocó el tema de estructura bacteriana y para ello realicé un PowerPoint remarcando los temas más importantes. Bueno, estructura bacteriana. La composición química de la bacteria va a ser de un 70 a un 80% de agua, un 15% de proteínas, un 7% de ácidos nucleicos, un 3% de glúcidos y un 2% de lípidos. En la estructura y composición tenemos la estructura variable, que solamente van a existir en algunas bacterias y no van a resultar esenciales para la vida de la bacteria. En la estructura interna destacamos lo que es el material genético, los ribosomas y los cuerpos de inclusión. En la estructura externa engloba lo que es la membrana plasmática, la pared celular, la cápsula, las fimbrias y los flagelos. En la estructura interna, el material genético, no va a existir un núcleo determinado, solamente una zona nuclear o nucleoide. Los ribosomas tienen la función de síntesis proteica. Los cuerpos de inclusión son gránulos de material orgánico e inorgánico que van a funcionar como almacenamiento energético. En la estructura externa, la membrana celular va a cumplir la función de barrera y tiene permeabilidad selectiva que va a permitir el ingreso y la salida de las partículas. La pared celular está por fuera de la membrana celular, otorgándole rigidez y es una estructura vital para la bacteria. La cápsula rodea la pared celular y protege la superficie de la célula. Cuando existe, está ubicada por fuera de la pared celular. Las fimbrias. La función es permitirle a las bacterias establecer el contacto o intercambio del material genético con el exterior. Se van a diferenciar con los flagelos por el diámetro y no van a cumplir función de movilidad. Los flagelos van a ser los responsables de la movilidad de la bacteria. Y según la distribución de los flagelos se van a clasificar en monótricas, que solamente tienen un solo flagelo, anfítricas, que tienen un flagelo en cada polo, lofótricas, que poseen un grupo de flagelos en uno de sus extremos, y perítricas, que los flagelos se van a distribuir por toda la superficie bacteriana. Eso fue lo que yo remarqué como más importante y bueno, nada, ahora sigue mi compañero. Hola, me presento, yo soy Vázquez Liz. Hoy me tocó el tema de lo que es la reproducción bacteriana. Voy a hablarles sobre cómo es la producción, de cómo se reproducen las bacterias. A través de la bipartición, por ejemplo, que es un mecanismo de reproducción habitual en bacterias. Mediante este mecanismo, la célula progenitora o la célula madre puede llegar a producir dos células hijas con un material genético idéntico. Se podría llegar a producir una colonia de bacterias, pero esto no sucede, ya que debido al alto índice de mutaciones que se producen en las bacterias, no se puede llegar a producir una colonia de bacterias. La bipartición se produce cuando la célula ha aumentado su tamaño y ha duplicado su ADN. El ADN bacteriano se une a un mesosoma que separa el citoplasma en dos y reparte cada copia del ADN duplicado a cada lado. Al final del proceso, el mesosoma se ha unido al resto de la membrana plasmática
y se han formado 2 células hijas genéticamente iguales. Después tenemos lo que puede llegar a ser una reproducción parasexual. En ocasiones la célula bacteriana tiene la oportunidad de intercambiar información genética por procesos de recombinación. Estos procesos pueden ser la transformación, la transducción y la conjugación. En estos procesos no hay formación de ningún tipo de gametos, por lo que no es una reproducción sexual. Entonces, dentro de lo que es la reproducción parasexual tenemos lo que es los procesos de recombinación, de intercambio de información genética, que son la transformación, que son cuando los fragmentos de ADN que pertenecían a células lisadas o células rotas se introducen en células normales. El ADN fragmentado recombina el ADN de la célula receptora, provocando que los cambios en la información genética, provoca cambios en la información genética de esta célula. En la transducción, cuando una célula es atacada por un virus bacteriófago, la bacteria genera nuevas copias de ADN vírico. En la fase de ensamblaje se pueden introducir fragmentos del ADN bacteriano en la cápsida del virus. Los nuevos virus ensamblados infectarán nuevas células. Mediante este mecanismo, una célula podrá recibir ADN de otra bacteria e incorporar nueva. En la conjugación, por último, este proceso se lleva a cabo si la célula presenta el plásmido F, que contiene la información genética, para formar pili o puentes, que sirven de unión citoplasmática entre 2 bacterias. La célula que presenta el plásmido se denomina F positivo, la célula que no lo contiene se denomina F negativo. La bacteria F positivo, que es la donadora de información, se une a una bacteria F negativa, que es la que recibe esa información, mediante uno de sus puentes o pilis. A través de él introduce una hebra del plásmido F, de forma que la bacteria F negativa se convierte en bacteria F positiva. A continuación, seguiré hablando mi otra compañera de su tema referido. Me presento, soy Castres Ana Sofía y en este video voy a desarrollar el tema que me tocó, que son los medios de cultivos. Para empezar voy a definir qué son los medios de cultivos. Son soluciones de nutrientes utilizadas para cultivar microorganismos. Uno de los principios básicos en los laboratorios es la interpretación de estos cultivos. En cajas donde se encuentran estos medios. Entonces, en las siguientes imágenes voy a ir mostrando ejemplos de los medios de cultivos que existen. En esta imagen vemos a uno de los primeros medios de cultivo, que fue el caldo de carnero u oveja. Este se desgrasa y si algo se pone acá y desarrolla la bacteria, el caldo se turbia. Hay algunos caldos más modernos, como el que se ve en la imagen, que se utilizan en los hospitales para el hemocultivo. Estos caldos no permiten decir la morfología de la colonia de bacterias. Entonces, según su consistencia, según la consistencia de los medios de cultivos, podemos clasificarlos en líquidos, semisólidos y sólidos. Los líquidos, como el caldo nutritivo, el caldo de peptona, tienen la capacidad de mantener estables el pH. Los semisólidos se utilizan para ver la motilidad de la bacteria. Estos tienen un menor porcentaje de agar. ¿Qué es el agar? El agar es un gel coloidal que se extrae de las paredes celulares de las algas rojas. Luego tenemos los sólidos, que también se obtienen agregando agar a un medio líquido. Al tener un medio sólido, esto nos va a facilitar obtener colonias de bacterias aisladas y ver también características de las mismas y poder contarlas. También podemos clasificarlos según su composición y utilización. Por ejemplo, en esta imagen vemos un agar nutritivo, que es un medio simple. Los medios simples tienen requisitos nutricionales que permiten un desarrollo bacteriano general. En esta imagen vemos
un agar sangre, que es un medio enriquecido al cual se le añade sangre para que crezcan las bacterias con más facilidad. Los medios enriquecidos son medios simples, nada más, a los que se le añaden elementos, y estos aportan factores de crecimiento y también neutralizan agentes inhibidores del crecimiento en bacterias que son exigentes. En esta imagen vemos al agar de McConkey. El agar de McConkey es un medio selectivo en el que crecen solo los bacilos de Gram negativo. Los medios selectivos se consiguen nada más añadiendo al agar nutritivo unos compuestos que son nocivos para esas bacterias cuyo crecimiento no son de interés para su estudio. Y en esta imagen vemos el caldo trioglicolato, que es un medio de enriquecimiento. Un medio de enriquecimiento son medios líquidos que van a favorecer la multiplicación de las bacterias cuando una muestra obtenida es muy pobre. En esta imagen podemos ver un agar sangre al que se le añadió una sustancia. Esta sustancia, que se ve en color flúor, va a permitir que se observe macroscópicamente algunas propiedades de crecimiento que van a ayudar a diferenciar unas colonias de otras especies diferentes. A estos medios se les llaman medios diferenciales.